tema es señales del fin y estamos en ese tema. La semana pasada lo iniciamos, hoy es el segundo de los temas, así que estaremos viendo hoy señales del fin, segunda parte. La vez pasada estuvimos viendo, sociedad sin efectivo, cashless society, y ahora estaremos viendo resurrección de Israel. Resurrección de Israel. Dice Mateo capítulo 24, versículo 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, podamos aprender, Señor, a través de ella, pero sobre todo prepararnos porque los tiempos son últimos, así que rogamos, Señor, que estemos en una buena relación contigo, sobre todo. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, estamos con el tema de señales del fin, como dijimos la vez pasada, una sociedad sin efectivo, sin dinero en bolsillo en un sentido, la mayoría. Y creo que es una de las señales de los tiempos del fin, de lo que vimos la semana pasada, sobre todo con la marca de la bestia. Segundo, hoy estaremos viendo resurrección de Israel. Si usted ve en ese versículo que leímos ahí, Jesús, además de lo que nos enseñó, también nos dijo ahí donde leímos Mateo 24, 32, de la higuera. La higuera representa a la nación de Israel. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y fíjese el versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. Y usted dirá, ¿qué cosas, pastor? Bueno, si usted se va a Mateo capítulo 24, se va a Lucas, creo que ahí usted puede ver cuáles son esas cosas que Jesús nos está enseñando. Y dice, conoced que está cerca, a las puertas, o sea, bien cerquita, a las puertas. Versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La pregunta es, ¿estaremos en esta generación de la cual está hablando Jesús? Creo que es algo interesante, ¿no cree usted? Saber, oye, ¿seré yo esta persona de la cual estoy viendo un reloj profético que se está cumpliendo frente a mí? Imagínese, porque digo yo lo que dice aquí, porque no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Digo yo, ¿estaremos en esa generación, sí o no? Creo yo que sí en lo personal, tal vez sí, tal vez no, pero creo que sí. Lo que sí sé es que Israel, en lo que hemos visto de la historia de él, acaba de nacer. ¿Hace cuánto? Hace 72 años, no hace mucho, que la nación de Israel, creo que la nación de Estados Unidos nació en el año 1776, si no me equivoco, un poco antes. Tiene varios siglos, pero ¿sabe qué es lo interesante de Israel? Que tiene 72 años. Y dice el texto, y brotan las hojas. Entonces es un árbol que está nuevo, que está joven, que están saliendo apenas sus frutos. Esta cita de Jesús respecto al final de los tiempos se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 34, Marcos 13 y Lucas 21 también. Ahora, la clave para entender a lo que Jesús se refería en todo este contexto está ahí en ese contexto. Entonces debemos de entender los versículos que están antes y después en lo que estamos leyendo. Usted lee Mateo capítulo 24, del versículo 4 al 31, Jesús está hablando de eventos futuros. ¿Por qué razón? Porque Jesús está en el año 33 después de Cristo. Y lo que se menciona en esos versículos del 4 al 31 aún no habían sucedido en los tiempos de Jesús. Entonces, la generación de la gente que viviera cuando estos eventos ocurrieran es la generación a la que Jesús se refería, no pasará. Ahora, diría uno, bueno, ¿es la generación donde estaba él en ese preciso momento? ¿O está hablando cuando están pasando todos esos eventos de los cuales él profetizó? Para mí,
son todos esos eventos de los cuales él dice, cuando ves todo esto que está sucediendo, y cita en esos versículos, dice, no va a pasar esta generación y viene el fin. Yo creo que es lo que está diciendo él. Esa palabra generación, creo yo que se refiere, o sea, a la gente del futuro, porque hace que 2000 años estamos hablando un promedio, que yo creo que ahora están ocurriendo estos eventos, Mateo 24 y Mateo 25. Entonces, de todo lo que él profetizó ahí, no todo era de ese tiempo. Entonces, yo creo que se estaba refiriendo a este año, bueno, no específicamente el 2020, ¿verdad? Pero a esta generación tal vez, y no a esa generación donde él estaba terminando. Entonces, Cristo está citando esta profecía de esa generación, pero no se está refiriendo a la generación que él estaba en ese tiempo, sino, ¿o por qué razón? Porque las profecías no estaban aún cumplidas. Entonces, yo creo que se está refiriendo en parte a la nuestra, si es que estamos en esa generación, que creo que sí, y ahorita lo vamos a ver, pero parte de esa profecía que Jesucristo nos dio o nos da, ahí en Mateo capítulo 24, creo que la primera parte tiene doble cumplimiento. Y ve usted ahí, Mateo capítulo 24, versículo 1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? O sea, el edificio, el templo que Herodes había construido, se tardó creo que como 45 años en construirlo, 50 no lo sé. Dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, ¿eso se cumplió en la generación de Jesús? Sí. ¿Cuándo? Bueno, cuando vino Tito Vespasiano en el año 70 con el ejército de Roma y destruyó a todo Jerusalén, y se cumplió lo que Jesús dijo en el año 33, se cumplió en el año 70. No pasó esa generación y no quedó piedra sobre piedra. Entonces, parte de esa profecía, Jesús estaba predicando que iba a ocurrir en esa generación, en ese tiempo de él. Pero si usted sigue leyendo los demás versículos, creo que se refiere a un tiempo futuro. No a 100 años, 200, 500 o 1000 años, sino yo creo que más de 2000 años, para ser específico, que tal vez nosotros seamos parte de esa generación, porque él dice esto y esto y esto va a suceder, y esa generación, por eso digo yo, tal vez nosotros seamos esa generación. ¿Por qué razón? Porque la declaración de Jesús, todas estas cosas, no parcialmente, no una nada más como sucedió el año 70 cuando Jerusalén fue destruida, sino que él dijo todas estas cosas. Entonces, esa frase no armoniza de que sea en la generación de Jesús, sino que yo creo que se refiere a nuestro tiempo, a nuestra generación, o sea, los eventos del final de los tiempos. Y vamos a ver más adelante donde Jesús dice, ¿está pasando esto y esto y esto y esto? Sí, bueno, todo eso es solamente el principio del fin. Pues yo pensé que iba a ser lo último, Señor. Entonces vienen cosas peores. Sí, es el principio del fin. Y dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, de todo lo que él había mencionado. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si usted ve los versículos del 5 al 14, eso ha estado pasando en nuestro tiempo. Si usted se toma el tiempo de leer esos versículos del 5 al 14, vemos ahí que hoy está hablando de nosotros, está hablando de nuestra generación. En los tiempos de Jesús, del versículo 4 al 12, tal vez sí, eso estuvo pasando, pero era algo muy mínimo o casi ni pasó. Pero ahora es algo real, que en aquel tiempo pudiera ser en menor grado, pero ahora es en mayor grado, a lo que estamos viendo en nuestros tiempos. ¿Y qué son esas cosas? Falsos cristos, guerras,
rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestes. ¿Qué es peste? No es mal olor, es una enfermedad, un virus, una pandemia, y es lo que estamos viendo en nuestros días. Dice pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Sabía usted que hablando nada más de terremotos, nada más en nuestro siglo, usted ni se imagina cuántos terremotos ha habido, de los cuales muchos ni nos damos cuenta? ¿Por qué? Porque pasan en lugares de montes o lugares aislados y no nos damos cuenta. Pero vemos también, y dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Oiga, da una lista como que no es muy agradable y dice, esto es principio de dolores. ¿Esas cosas están pasando en nuestro tiempo? Sí. Pero pastor, yo pensé que pronto iba a acabar esto. No, va a empeorar. Esto es, dice, principio de dolores. Así que las cosas, creo yo, que no van a mejorar. Y sigue diciendo los versículos sobre también persecución del cristianismo, aborrecimiento de las razas. Dice que el amor de muchos en los últimos tiempos se enfriará. No es lo que estamos viendo, y que el racismo y que no sé qué. Es la realidad. Dice falsos profetas, y aparte que se va a multiplicar la maldad. Qué triste es eso. Hemos visto aún madres abandonando a sus hijos, padres matando a sus hijos, hijos matando a sus padres, gente matando a otras personas como si fueran unos animales. No tienen corazón, y es algo triste. Y el versículo 12 dice que el evangelio será predicado en todo el mundo. En esos tiempos no fue predicado, ni aún en nuestros tiempos. Hay muchas razas que todavía no han escuchado del evangelio. Y yo creo que esto de adrede que está pasando ahora con esta pandemia, que todo se está yendo por Facebook, por YouTube y por muchas plataformas, yo creo que Dios de adrede lo está empujando. ¿Para qué? Para que se cumpla esto, porque dice, y será predicado en todo el mundo, o sea, el evangelio, para testimonio a todas las naciones. Y fíjese lo que sigue, y entonces vendrá el fin. Entonces, si hasta ahorita no ha llegado el fin, ¿sabe por qué? Porque tal vez la iglesia de Cristo no está haciendo su trabajo como debiera, tal vez. A lo mejor no estamos haciéndolo como debemos. Porque si esto se cumpliera o ya estuviera por cumplirse, entonces vendrá el fin. Dice que todo el mundo va a escuchar del evangelio. Entonces, si Cristo no ha venido, yo creo que entonces no le hemos predicado a todo el mundo. Aunque las estadísticas digan, sí, ya llegamos a todo el mundo. ¿Qué dice Jesús? No, Señor. No han llegado porque yo no he ido, ¿verdad? Y es lo que dice el texto, o no ha llegado el fin, como dice el versículo. Creo que con todo esto es un reto para nosotros también. Es que vamos a predicar la palabra. Y de los versículos del 15 en adelante, realmente se está refiriendo a la gran tribulación. Por todo el contexto de Apocalipsis, contexto de Daniel, nos damos cuenta que está hablando de la gran tribulación. Y si usted ve del versículo 15 a la mitad de la tribulación, sucede algo interesante, que lo confirma en el versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación. Como dije la semana pasada, son 7 años de tribulación. Los 3 años y medio primeros son tribulación. Está sencillo, nomás ahí arrimándole tierrita. Pero la segunda parte, bueno, aunque es la primera parte, uno lo ve, es la más suavecita. Y si usted lee la primera mitad, oye, Señor, como que no está muy suavecita. Lo primero que entra, ¿sabe qué es? Es muerte y hambre y guerra. ¿Acaso no es lo que estamos viendo? Entonces yo creo que es algo difícil. Dice, y habrá entonces gran tribulación. La gran tribulación llega de la mitad en adelante. Dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Dice, ni la habrá. Entonces, si no pasó en los tiempos de Jesús, ahora va a pasar. Y va a ser la única tribulación que va a pasar. Es un acontecimiento único e histórico que va a, como quien dice, acabar con la historia, va a acabar con la humanidad y va a acabar con el ser humano. Es lo que nos dice la palabra. ¿Por qué? Porque si no estamos equivocados, viene el rapto. Después del rapto vienen los 7 años de la gran tribulación. Después de los 7 años de la gran tribulación, si usted es creyente, usted entra al milenio. Si no, se va al infierno. Después del milenio viene el final. Ahora sí, destruye Dios al diablo, lo mete al infierno, al anticristo, a la bestia también. Y viene el milenio y al final destruye al diablo, lo encarcela
y luego ahora sí dice que este mundo deja de ser, ¿verdad? Y luego ya viene el reino de los cielos. Entonces yo creo que si este es el tiempo que el Señor nos está dando, estamos en tiempos finales. Este mundo ya tal vez se vaya a acabar. Y dice el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué días? Los 7 años de la gran tribulación. Oiga, se le hacen pocos 7 años. Pues sí, a lo mejor iban a ser más, nos merecemos más. Pero ¿qué dijo Dios? Es que por mis escogidos que van a estar durante ese tiempo, los voy a cortar. Gracias, Señor, ¿verdad? Dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, o sea, del pueblo de Israel. Y es donde vamos a ir ahorita, que Dios tiene un gran plan con la nación de Israel en los últimos tiempos y en la gran tribulación, que uno de los propósitos de la gran tribulación, uno puede pensar, Dios va a castigar al mundo, sí es cierto, pero también va a ser un llamado para la nación de Israel, para que se vuelva a Él. Y dice, aquellos días serán acortados, hablando de los 7 años. Yo creo que será algo terrible. ¿Por qué razón? Porque dice el 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, después de la tribulación de los 7 años, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Si usted quiere saber un poquito de eso, váyase a los últimos capítulos de Apocalipsis, usted se va a asombrar. Creo que hasta una estrella que cae a la tierra, que mata no sé cuántos millones, se llama Ajenjo, una de ellas. Y dice el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, donde viene con los ángeles. Eso lo explica Apocalipsis, creo que el capítulo 19, su segunda venida, que viene con los ángeles, con la iglesia, a venir a reinar aquí sobre la tierra. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, como, oye, si Jesús sí era cierto, si era Dios. Y los ateos ahí van a estar como, mira, estaba equivocado. Y dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y si usted ve otra señal del fin de los tiempos en el versículo 32. La semana pasada estuvimos viendo que una de las señales es, como dijimos al principio, una sociedad sin efectivo. Está cumplida. Ahora, fíjese, otra señal es el nacimiento de Israel, la resurrección de la nación israelita. Dice el 32, y aquí está lo interesante, de la higuera. La higuera representa a Israel. Se lee el Antiguo Testamento y aprende que la higuera representa a Israel. Dice, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna, o sea, está naciendo y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33, así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, todo lo que las señales, y aparte esa también de que nace Israel, dice el versículo, conoced que está cerca a las puertas. Y dice el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca o se cumpla. Y dice el 35, el cielo y la tierra pasarán. O sea, hablando de este cielo, o sea, no el tercer cielo que es el cielo, sino el segundo cielo, que aquí vemos el primer cielo, ¿verdad que sí? Las nubes, los pajaritos, es el primer cielo. El segundo cielo es donde están las estrellas, el sol y la luna. Y es lo que dice aquí, dos cosas, el cielo, que ese es que estamos viendo las nubes y eso, y la tierra pasarán. ¿Cuándo? Después del milenio. Pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y dice el 36, pero del día y la hora nadie sabe. Si usted quiere ver literalmente la manifestación de Jesús en su segunda venida, si usted lee el Apocalipsis, ese es un reloj profético que usted puede ver ahí, sigue esto, sigue esto, sigue esto y sigue esto. Y usted más o menos va a tener una idea como, ya pasaron los 7 años, ya va a venir Jesús, prepárate. Usted puede hacer eso. Pero del rapto, ese es otro detalle, porque una dice, y todo ojo le verá, esa es la segunda venida. Pero en el rapto dice que vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Y si usted sigue leyéndole, sigue dando más señales que las estamos viendo en nuestros días. Pero estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo en tiempos proféticos y estamos viviendo en tiempos póstumos, o sea, finales, últimos. Esa es una realidad. ¿Y por qué razón? La resurrección de Israel, el nacimiento de Israel. Dice Jeremías, quiero que vaya ahí. Jeremías capítulo 31, versículo 10 nos dice: oíd palabra de Jehová, oh naciones, hacia todo el mundo, y hacedlo saber en las costas que están lejos, hasta la isla del Padre, y decid: el que esparció a Israel. ¿Ve usted? Dios lo esparramó por toda la tierra. Dijo Dios: miren, yo confié en ustedes. Yo vine a salvarles, y como dice en Juan 1:12, pero me rechazaron. Ahora como castigo los voy a esparcir, y se cumplió. En el año 70, ¿qué hizo Dios? Los esparció por todo el mundo. Del año 70 al año 1948, Israel no era una nación, no era un estado, no era reconocido en el mundo, como quien dice, y dice: oh naciones, hacedlo saber en todas las cosas que están lejos, y decir: el que esparció a Israel, lo desparramó, dice, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Entonces, Israel, 2 milenios sin existencia. A ver, saca el mapa, a ver, ¿dónde está Israel? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está? ¿No estaba? Si hacían mapas en los años 70 hasta 1948, Israel no estaba en el mapa, no existía. Entonces, no era reconocido tampoco por las Naciones Unidas, pero en 1948 Israel volvió a la vida, volvió a renacer, como que brotaron esas hojitas de esa higuera que estábamos leyendo ahí. Una simple casualidad o coincidencia, como quien dice. No es Cristo incidencia, señores. Y digo yo, ¿por qué no resucitó a Esparta? ¿Por qué no resucitó al imperio azteca? ¿Por qué a Israel? ¿Casualidad? No, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Estaba profetizado que el pueblo iba a ser dispersado, todos los judíos que iban a ser dispersados iban a volver otra vez a la nación. ¿Y es por qué? Porque Dios tiene un gran papel con los israelitas y con los judíos en los tiempos últimos, estos tiempos sobre todo en la gran tribulación. Así que muchas profecías a través de ellos se van a cumplir, que hay muchas. Una frase que resalta Jesús en su profecía es: no pasará esta generación. Y está la lista de las señales, léanlas ahí. Dice, no va a pasar esta generación, dice, y esto va a pasar. ¿No nació Israel? Sí, señores, la historia lo dice, 1948, en todos los títulos de los periódicos, Israel nació. Así que lo que Jesús dijo fue que Israel iba a nacer, lo simboliza como una higuera. Lo que vemos aquí es un símbolo, dice el texto, versículo 32 de la higuera: aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Habla del nacimiento, renacimiento de ellos. Sabéis que el verano está cerca. Así vosotros, cuando veáis todas estas cosas, del versículo 4 al versículo 31 dice: conoced que está cerca, a las puertas. ¿Ve usted? Entonces, ya estamos viendo todo, pastor. Sí. ¿Qué dice el Señor? Está cerca, muy cerca. Así que dice el 34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuánto dura una generación? Bueno, depende a lo que se refiera. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de una generación, en primer lugar, generación se refiere a un estilo de vida o a cierta clase de personas, como dice Deuteronomio 32, versículo 35, generación torcida, que casi es lo que vemos ahora también. Dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Hablando de los malos. Y si usted va a Salmo 14:5, dice, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. No está hablando específicamente de ciertos años, sino cierto estilo de vida en cierto grupo de personas. Está hablando de ese tipo de generación.
Pero en Mateo 24 no está hablando tanto de eso. Bueno, más adelante sí, cuando habla de Noé, así como en los tiempos de Noé, entonces ya se refiere a cierto tipo de generación de personas como esto, generación torcida. Pero segundo, también se aplica a la gente que vive una determinada época nada más. Mateo 11:16 dice, ¿mas a qué voy a comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces o le gritan a sus compañeros. Y también dice Lucas 1:50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Ve usted? Y otro estilo también es evidente que se utiliza para evaluar o ver integrantes de una genealogía de una persona. Mateo 1:17 dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. De David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. O sea, de la deportación de Babilonia, que aún la historia nos dice la fecha, 721 antes de Cristo, dice ahí, desde esa deportación a Cristo, dice son 14 generaciones. Y si usted divide 721 años en 14, sale en un promedio de 51 años. Entonces, mire, está hablando en cierto tiempo determinado. Pero lo interesante que la generación a lo que se refiere Jesús, como lo vemos hoy, se refiere a un determinado tiempo de años, como la generación, por ejemplo, de mi padre o la generación de mi abuelo. La palabra generación aparece en Daniel capítulo 4, versículo 3, y es lo mismo de lo que estoy diciendo, como de mí a mi abuelo, de mí a mi papá, ciertos años. Es como decir ahora, oye, yo soy de la tercera generación que estoy aquí en Estados Unidos. O sea, hablando de que, estuvo mi abuelo, estuvo mi papá y luego yo. Un ejemplo, ¿verdad? Pero si usted va a Salmo 90:10, nos dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos o los más fuertes son 80 años. ¿Qué está hablando ahí? Que una generación de una persona dura un promedio de 70, 80 años. Y el Señor dice, mira, no va a pasar esta generación, o sea que están viendo y están observando todo esto, 70, 80 años, todo esto dice, se va a cumplir. Y eso es lo interesante, se refiere a ese tipo de generación, que están viviendo en ese tiempo de personas que viven cierto tiempo, en todas esas señales, dice, esa generación va a experimentar todo esto, es lo que dice el Señor. Entonces, si Jesús dijo que una de las señales del tiempo del fin, después de la gran tribulación, sería la higuera, que es Israel, nació en 1948. Entonces, si una generación dura 80 años, ¿verdad? 1948 más 80 años, creo que sería 2028. Yo entiendo que la Biblia dice, ni los ángeles, nadie sabe de eso, ni yo sé. Yo no me estoy dando un promedio. Pues mira, Jesús dijo que en una generación, que no iba a pasar esta generación, nace Israel, 1948, 80 años dura una generación, por ejemplo, 2028. Estamos en 2020, pues en un promedio de unos 8 años, todo se va a cumplir. ¿Y qué tal si es cierto? Sea que sea cierto o no, ¿sabe qué? Nuestra responsabilidad es, ¿estás preparado? Porque si tú entras a la gran tribulación y tú te pones la marca, te vas a ir al infierno. Pero si no, te tienen que cortar la cabeza y va a ser la única forma para que vayas al cielo. Así que tú decides, ¿verdad? Así que el profeta Isaías tuvo una visión y Dios se la reveló. Esta visión futura de la restauración de Israel, en la cual ve los israelitas regresando otra vez a su nación cuando estaban dispersos por toda la tierra. En esta visión del profeta Isaías ve que los judíos vuelven a su tierra natal para establecerse otra vez en su propia nación, aquella que fue destruida en el año 70. Y dice el profeta que él los miraba, dice, yo los veía en la visión, dice, los veía que venían volando y se paraban en sus ventanas. Qué raro eso, ¿no? Y ahorita, como estamos, dice Isaías, capítulo 60, versículo 8. Dice así,
Isaías 68. ¿Quiénes son estos que vuelan como las nubes y como palomas retornan a sus ventanas? Por eso le digo, ¿será esta profecía de lo que Isaías estaba mirando? Él no podía decir, es un avión. En esos tiempos no había eso. Había caballos, había carretas en los cuales viajaba la gente. En esos tiempos no, es un jet. Mira, ahí van los judíos regresando a su casa. ¿Qué será? Él entendió como que van como en palomas, no sé, van volando como las palomas. Es lo que él pudo entender en su conocimiento en esos tiempos cuando Dios le revela esta visión. Entonces él pudo ver y profetizar, Israel va a volver un día volando. ¿Cómo? No lo sé, pero va a regresar. Y esto es lo interesante de esto, que es uno de los milagros de la historia de la humanidad, que este profético de la palabra que vemos aquí, hermanos, que Israel está siendo resucitada. Él está viendo, nació Israel y el pueblo está regresando a la nación. ¿Cómo? No sé, pero están volando. Él lo miraba de esa manera. Entonces yo pienso, él no entendía los aviones. Pero otra cosa que, como dicen, que me saca de onda es esta. Pero dice que volaban y retornaban hasta sus ventanas. Pero se supone que un avión aterriza en un aeropuerto, no en una ventana. Y digo, ¿y qué tal si fue un helicóptero? ¿Verdad? Puede ser. O a como vamos ahorita, yo creo que vamos a llegar al punto donde todos vamos a tener nuestro propio nave espacial, no nave espacial, pero nuestro propio helicóptero de humano, de que, yo voy a volar de aquí a Pambio, ¿verdad? Voy a volar de aquí a Sullivan, algo personal, a como vamos, que pudiera ser eso. Pero yo creo que más se refiere, él los miraba volando. Yo creo que era un avión, y ahorita voy a hablar algo de eso. Ahora quiero que vea también, no solamente Isaías, también Ezequiel capítulo 37, fíjese, 2500 años antes, señores. O sea, estamos hablando de dos o más milenios. Dice, fíjese lo que él declaró, Ezequiel 37, 21. Dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, estaban todos esparcidos, a las cuales fueron, y las recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, que en esos tiempos vemos que era Judá, era Israel. Dice, no, ya no van a ser dos, va a ser una sola nación. Dice, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esta es la promesa de parte de Dios de la restauración de la nación de Israel. O sea, de todas partes los iba a sacar del mundo y los iba a recoger de una forma gloriosa a lo que estamos viendo. ¿Y sabe qué? El 14 de mayo del año 1948 es esa fecha de la cual nació el pueblo de Israel. Y vemos que no solamente es algo glorioso para los judíos, sino para nosotros también, que volvió a ser nación. E inmediatamente después de su establecimiento como nación, más de 100,000 judíos, 100,000 judíos de diferentes países se trasladaron a la tierra de sus antepasados, a ese lugar donde ellos sabían que era esa tierra prometida. ¿Y sabe qué? Solo en 3 años de 100,000, solamente en 3 años y medio de su existencia, de ese retorno, subieron, ¿sabe a cuánto? 685,000, casi el millón de 100,000. Otra vez se multiplicaron, como quien dice, o se duplicó la población en ese tiempo a esa nación de Israel. Así que Dios está detrás de Israel, porque cuando nació esta nación, Israel, todas las naciones vecinas decían que tenemos muchos ejércitos, estamos unidos aquí y tenemos aquí a Israel en el mero centro. ¿Y sabes qué? Tenemos el dedo puesto en el gatillo para aniquilarlo. Eso fue lo que ellos estaban observando en todo esto. Se enojaron, se enfurecieron, porque Israel volvió a nacer.
Pero ¿sabe qué? Dios es más grande. Esto es profético de Dios, y si esto es profecía de Dios, ¿se cree que todos ellos, y si Estados Unidos hubiera ido en el montón, no hubiera podido contra Israel? Que contra Dios nadie puede, señores. ¿Y sabe por qué Estados Unidos en parte está siendo bendecido? Porque está aliado con Israel. El momento que Estados Unidos diga, ya no vamos a apoyar a Israel, Estados Unidos se va para abajo, señores. Si no me cree, déjelo que lo hagan para que vea. Pero tan poderoso hizo Dios a Israel que si usted sigue leyendo la historia de ellos, hay una guerra muy interesante que busque el libro y léalo, la guerra de los 6 días de Israel. Esto pasó hace medio siglo, más o menos, entre Israel y Egipto, Jordania y Siria y otras naciones ahí de ese Medio Oriente. ¿Sabe qué? A través de esa guerra, ¿qué pasó? Se transformó ese terráqueo, como quien dice, o geopolítico de esa región. ¿Y sabe qué fue lo que dijeron los diarios con esa guerra? A mí me encantó esa guerra. Dice, hace medio siglo, entre el 5 y el 10 de junio del año 1967, Israel se enfrentó a 3 frentes a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania, propinándoles una derrota fulminante. 3 contra 1, Israel está chiquitito. 3 contra 1, no pudieron. ¿Por qué? Por el de arriba. Él tiene un plan y tiene un propósito. Todas esas naciones que estaban a su alrededor estaban provocando a un gigante dormido, señores. Siempre lo estuvieron provocando, y en un sentido Israel estaba siendo estrangulada por estas naciones. No te vamos a dar agua, no te vamos a dar gas, y no te vamos a dar y que no sé qué, y que para allá y que para acá. ¿Sabe qué es lo interesante? Fue a la guerra y vemos que Israel multiplicó el tamaño de su territorio, tomando el control de muchos lugares. Le quitó a Egipto, creo, si no me equivoco, la península de Sinaí, la franja de Gaza, los Altos de Golán, creo que a Siria, y parte este de Jerusalén, y aparte a Cisjordania, también a Jordania. Fue tan rápida esa victoria, que era Dios quien realmente estaba obrando en todo esto, que ellos estaban hasta sorprendidos como, ¿cómo pasó todo esto? Si somos tan pequeñitos y todos estos, mira, tan grandotes y esto. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que Israel actuó con gracia. Después que va, los derrota, les quita sus terrenos. ¿Sabe qué hace Israel? Pobrecitos, dale su terreno para atrás. Se lo regresó, pero obtuvieron lo que era de ellos. Pero lo demás es que se lo regresamos. Ahí está, tómenlo, para que se les quite, como quien dice. Le regresó lo que le pertenecía. Y esto es lo interesante. Israel no tenía planes de ir a la guerra. Después buscan allí sus papeles como que, a ver qué planes tenían. No teníamos. Y eso es lo bueno, que el de arriba, el que era el del plan, era Dios. Y ¿sabe qué es lo interesante de eso? Que hubo testimonios en esa guerra de, mirábamos ciertos hombres muy fornidos, grandes y fuertes, que eran de nosotros, pero como que no eran de nosotros. Y uno dice, pues eran ángeles. Y si usted ve la profecía de Éxodo capítulo 23, yo te lo voy a causar temor a tu enemigo. Aparte, te le voy a enviar avispas. Y era lo que estaba pasando en ese tiempo de esa guerra también. Siendo de que Dios les profetizó mal desde un principio. En Levítico 26:33 dice que los iba a esparcir en todas las naciones, y dice, y voy a desenvainar espada en pos de ustedes. Y dice, y tu tierra va a estar asolada y va a estar desierta, todas tus ciudades. Y se cumplió. Israel era un total desierto. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Llegan los judíos en el año 1948. La tierra, como dice la palabra, estaba asolada y estaba desierta. Sin embargo, en los años que siguieron, los judíos plantaron millones de árboles en esa nación, y sí, nacieron como quien dice, los pantanos fueron drenados, fueron limpiados, las ciudades fueron reconstruidas, fueron habitadas. Los agricultores israelíes ahora son uno de los más inteligentes de todo el mundo. Ellos hicieron un sistema de irrigación en esa nación de goteo, y comenzó una transformación rápidamente. Y se cumple la profecía de Ezequiel 36:34. Dice,
y la tierra asolada será labrada. En lugar de haber permanecido asolada a ojo de todos los que pasaron, dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas, arruinadas, están fortificadas y habitadas. ¿Ve usted? No sé si usted escuchó las noticias, pero hace unos meses atrás salió en video donde de repente nomás así de ahí salió un río de Israel, brotando un agua cristalina y hermosa. Es Dios. Está cumpliendo su profecía, porque tiene un plan durante la gran tribulación con esta nación. Así que el retorno de los judíos y la restauración de esta tierra de Israel es una de las señales bien claras de que estamos en los tiempos finales y que el Señor va a venir pronto, porque Él dijo: cuando yo restaure esta nación, dice, yo mismo voy a ir y voy a gobernar sobre ti. Y digo yo, pues ¿cómo va a gobernar si no hay una nación? Ya está la nación. Se está preparando el escenario para la segunda venida de Jesús. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para esta? ¿Sabías tú que Israel es uno de los países más ricos sobre la tierra? ¿Sabes qué fue lo que dijeron las noticias? Sí, Israel es uno o una de las naciones más pequeñas, pero es una de las más poderosas después de Estados Unidos, Rusia y China. Es una de las más pequeñitas. Usted dirá, pues sí, no le hace nada o ha ganado esta guerra porque tiene a Estados Unidos de aliado. No, señor, con o sin Estados Unidos, Israel va a ser mucho más. ¿Por qué? Por el de arriba, por el Señor. Él tiene un plan y tiene un propósito y Él va a cumplir sus profecías y las estamos viendo frente a nosotros. Así que la palabra es cierta. Qué interesante eso de Isaías. Yo vi volar a los judíos, viniera a su tierra. No es lo que estábamos y lo que estuvimos viendo en esos tiempos, que ni tenía mucho de haberse inventado el avión, ¿verdad? Dios, aparte de que en trenes, en automóviles, llegaron en aviones, volando. Entonces, si Dios dio una profecía hace más de 2500 años, ahora nos está dando esta. Estamos en tiempos finales. Yo creo que tienes que prepararte, estar bien seguro si Cristo habita en tu corazón. Si tú no estás seguro qué va a pasar con tu alma, creo que este es un buen tiempo para que reflexiones, para que estés bien seguro de que Cristo está en tu corazón. Porque si el Señor viene y Cristo no está en tu corazón, estás en serios problemas. Tú vas a ser parte del castigo de Dios y no de la protección de Dios. Así que en esta tarde quiero invitarte para que medites, reflexiones y te asegures de que Cristo Jesús está en tu corazón. Así que vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por estas profecías que han sido cumplidas y están siendo cumplidas en nuestra generación, Señor. Y tu palabra nos dice que no va a pasar esta generación cuando todo esto acontezca. Así que, Señor, tal vez lo veamos con nuestros ojos. Queremos hoy, Señor, que seas con tu pueblo, para que podamos seguir predicando de tu palabra, Señor. Pero aquellos que no te conocen, que puedan, Señor, entregar su vida a ti y estar bien seguros de que tú habitas en sus corazones. Y quisiéramos, Señor, que repitan esta oración de salvación. Señor Jesús, entra en mi corazón. Perdona mis pecados, límpiame, santifícame y sálvame, Señor. Quiero que seas no solamente mi Salvador, sino también mi Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.